Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos ustedes al programa Odontología para Todos. Es un gusto recibirlos en este programa una vez más. Y bueno, pues tenemos un programa muy bueno el día de hoy porque vamos a hablar de con un especialista en odontología infantil. Y bueno, pues yo más bien quiero que en esta ocasión ella presente el tema para que sepan ustedes de lo que vamos a platicar. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora Maximina Pérez Gracia. Ella es especialista en odontología infantil y bueno, pues queremos darle la bienvenida al programa. Bienvenida, doctora, qué gusto que nos acompañe. El gusto es mío, pues muchas gracias por la invitación y bueno, es para mí un verdadero honor estar nuevamente en este programa y sobre todo hablar de un tema tan importante como es lactancia materna, pero sobre todo los efectos en el desarrollo dentofacial o algunas alteraciones. Es muy importante que todos nosotros sepamos cómo influye la lactancia materna en el desarrollo dentofacial, es decir, en todas las estructuras de nuestra cara, de nuestra boca, y para ello tenemos este tema, para esto tenemos a la especialista en odontología infantil. Y bueno, antes que nada queremos saber, doctora, a grandes rasgos, porque bueno, pues el programa es breve, usted lo sabe, pero ¿cuáles son las funciones principales o primordiales de amamantar o dar pecho a los niños, a los bebés? Claro, sí, muy importantes. Pues bueno, primeramente, como a manera de introducción, pues realmente todos conocemos los beneficios que tiene la lactancia materna en un bebé, tanto para la mamá como para el bebé. Sin embargo, son pocos la gente que conoce acerca de cómo actúa a nivel dentofacial, ¿verdad? Entonces, pues son muchos beneficios, es un sistema, se fortalece el sistema inmunológico, nutritivo, también es una parte afectiva, una parte psicológica para el niño, para la mamá pues también es muy cómodo alimentar al bebé, ya que no se tiene que desvelar por las noches, no tiene que andar calentando la mamila, ¿verdad? Y también pues muy económico, ¿verdad? Y bueno, esta lactancia materna pues también va a contribuir lo que es ¿cómo se me va la palabra? El desarrollo. Sí, forma una base biológica y psicológica del niño, contribuye, y eso nos permite que haya un buen crecimiento y desarrollo de nuestro niño. A nivel bucal, pues es súper importante. La cavidad bucal, pues ahí es donde inicia lo que es la lactancia, y varias estructuras bucales son las que contribuyen a este amamantamiento, ¿verdad? Sabemos que la lactancia materna pues es una parte de la reproducción y es una forma ideal y natural de alimentar a un bebé de tal forma que contribuya a un crecimiento y a un desarrollo en las mejores condiciones, ¿verdad? Y bueno, a nivel bucal pues intervienen varias estructuras como es la cavidad, los labios, las mejillas, los procesos alveolares también contribuyen mucho. Es decir, cuando el niño empieza, no sé si esté la fotografía inicial para poder... Creo que muy bien. Entonces, todas estas estructuras pues son muy importantes en el desarrollo, que ya usted bien lo decía, en el desarrollo dentofacial de un paciente. Cuando el niño nace, el niño tiene la mandíbula un poquito retrógrada, como nosotros, o un poquito hacia atrás, pero a medida que el niño se empieza a amamantar por el seno materno, entonces estas estructuras bucales se empiezan a desarrollar y a madurar. Por ejemplo, aquí intervienen también los músculos de la masticación, la articulación temporomandibular. Entonces, todas estas estructuras bucales se empiezan a madurar y aparte, la mandíbula se va posicionando hacia adelante. Y también aquí interviene una fuerza muscular muy, muy importante, a diferencia si se hace con la mamila, que ahí el niño no va a desarrollar o no va a aplicar esa fuerza que ejerce él en el momento donde él estaba amamantando, porque tiene que hacer una fuerza importante de tal forma que pueda ordeñar lo que es la leche, exprimirla, ¿verdad? Y todo esto es un proceso, como ya mencionaba, pues natural que el niño tiene que hacer y empieza esa maduración de estas estructuras bucales. Por eso es que es tan importante
conocer esta parte que a lo mejor no es tan conocida como los efectos generales que tiene o los beneficios. Bueno, doctora, y ahora que está de moda, bueno, pues a veces las mamás están trabajando, no tienen tiempo, dejan a los niños en guarderías, en estancias infantiles, entonces, bueno, a veces no tienen tiempo durante el transcurso de la mañana para amamantar o dar pecho a sus hijos. Entonces, ¿existen algún tipo de mamilas ortopédicas? ¿Cuáles son las más aconsejables? Obviamente, bueno, yo creo que nunca va a compararse, por muy bien hecha que esté la mamila, por muy ortopédica que sea, con el beneficio que tiene el amamantar, ¿verdad? El dar pecho a un bebé. Pero, ¿qué tipo de mamilas existen? ¿De qué manera podemos tratar de evitar el uso de las mamilas? Pues bueno, yo creo que fomentar esta parte que cada vez se está haciendo más en las instituciones de salud, porque es importante para el niño, aparte de todo lo que ya mencionamos, la parte nutritiva, que tiene más anticuerpos, por lo tanto su sistema inmunológico del niño es bueno, son niños que no se enferman mucho y previenen muchísimas otras más situaciones. Lo ideal es la lactancia materna, eso es sin duda, la lactancia materna, salvo que aquellas ocasiones que la mamá tenga algún impedimento de hacerlo, como que padezca algún tipo de enfermedad infectocontagiosa que no pueda hacerlo, o que el niño a lo mejor sea intolerante a la lactosa, serían las únicas situaciones, son mínimas. Y obviamente, como usted bien lo dice, nada suple a la lactancia materna. Se habla que hasta un 60 veces es mayor la fuerza que se ejerce en ese momento de amamantamiento, ¿verdad? Entonces el bebé, cuando está tratando de succionar para jalar la leche, entonces genera como estímulo para los músculos orofaciales y hace que entonces, al tener su recompensa, que es cuando las glándulas mamarias sueltan la leche, pues él entonces estimula todos estos músculos y adquiere, pues es una fortaleza. En realidad los músculos están permitiendo el desarrollo. Dicen que la función hace la forma. Así es. Y a través del desarrollo de estos músculos también se desarrollan los huesos, las estructuras, y hay funciones muy importantes como viene siendo pues la succión, la deglución, la respiración, que el bebé tiene que ir fomentando, y yo creo, y no sé, usted si me equivoco me pueda corregir, que es en esta etapa donde se debe de desarrollar este funcionamiento para que sus hijos en un futuro tengan una correcta formación, un correcto desarrollo. Nosotros le llamamos fisiología, que es el funcionamiento de toda esta cavidad bucal, de todos los músculos, de todas las estructuras que rodean, y bueno, pues es muy importante, ¿verdad? Así es, usted bien lo dice, en realidad pues es algo nato, el bebé ya sale, ya tiene esa función, ¿verdad?, de hacerlo de forma natural, es todo un proceso, como usted bien lo dice, hay una correcta coordinación de lo que es la succión, reflejo de succión. Cuando el bebé nace con esos reflejos de succión, de deglución y de respiración. Entonces, esa coordinación de estas tres funciones importantes, pues es excelente, porque todo eso nos conlleva, claro, en el área bucal a nosotros nos importa mucho este desarrollo y esta maduración de estas estructuras bucales, que son procesos alveolares, la posición de los maxilares, en base que hay una mejor armonía de estos maxilares, hay una correcta respiración, porque todo ese mecanismo ya el niño ya nace con él, ya es parte de su vida, es nato, es natural. Entonces no hay, por muy buenas que sean las mamilas, que realmente tratan de tener nada más la forma a lo que es el pezón de la mama, pero el niño no ejerce esa fuerza porque ya no es natural, esto ya es artificial completamente. Entonces tiene la forma, pero el niño no desarrolla esa fuerza que el niño requiere para llevar a cabo y a veces ese proceso se ve interrumpido y es cuando pueden venir probables alteraciones que pues ya ahorita las mencionaremos. ¿Sabes que hay algo, Maxi, que te voy a decir que también es muy importante? Y bueno, pues aparte de las funciones que va a tener en el funcionamiento, en la fisiología, pues, de las estructuras orofaciales o de todas las estructuras, pues, de lo que es la cavidad bucal, la cavidad nasal y estructuras que circunscriben estas cavidades,
pues la verdad es de que incluso, por ejemplo, como tú lo mencionas, existen algunas funciones autoinmunes, incluso casi que anticonceptivas, porque mientras están amamantando las mamás también se generan algunas hormonas como la prolactina, y esta hormona hasta cierto punto, porque no se vayan a confiar ustedes, mientras la mamá está amamantando a su bebé, pues como que el cuerpo genera una respuesta donde se impide que se vuelva a embarazar para darle más importancia al bebé que en ese momento requiere de alimentación. Además es un vínculo muy bonito, es un vínculo donde en realidad al momento de que una mamá está amamantando, y esto es muy aparte de nuestro trabajo, muy aparte de lo que es la odontología, desde el punto de vista psicológico, se establece un vínculo materno entre lo que es el acto de amamantar, dar pecho a sus hijos, y ese vínculo afectivo, que es un vínculo positivo, va a generar una autoestima en forma positiva, obviamente, también para cuando ese niño crezca. Entonces tiene muchísimas funciones. Obviamente nosotros estamos únicamente hablando de la función odontológica, pero en casa, pues ustedes si tienen la fortuna de ser madres o tienen bebés chiquitos, pues no pierdan la oportunidad de amamantar a sus hijos. Nosotros vamos a volver después de un breve corte cultural y estaremos aquí en su programa Odontología para Todos. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa y bueno, nos quedamos en donde el vínculo afectivo de tipo psicológico era muy positivo. Obviamente este vínculo tiene que ser importante, donde ustedes dejen a un lado su celular, donde aprovechar al mismo tiempo que están amamantando a su bebé de pues hablarle bonito, de prestarle atención, de acariciarlo. ¿Por qué? Porque si no, meramente el acto de amamantar a su bebé se va a convertir en un acto nutricional y obviamente funcional, pero no va a ser un lazo afectivo positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, cumple muchísimas funciones y desde cualquier punto de vista que ustedes lo quieran ver, es positivo amamantar al bebé. Entonces, estábamos hablando acerca de las contraindicaciones, que son muy pocas, y cuáles son los casos prácticamente específicos en los cuales no se puede o se dificulta amamantar a un bebé, doctora. Pues en los casos de que los pacientes tengan alguna patología, por ejemplo, podrían ser los casos de niños que tienen labio paladar hendido, donde tienen una fisura y eso pues no permite, ahí ya está deteriorado lo que es la succión y también la deglución. A veces esos pacientes requieren tener algún tipo de obturación temporal mientras se realiza el proceso quirúrgico. Y la otra puede ser pues niños que tengan también algún trastorno neurológico, porque acuérdense que el que regula todas las funciones del organismo pues es el sistema nervioso. Entonces si hay algún problema ahí, en algún problema neurológico, pues obviamente que son pacientes que tienen disminuido el reflejo de succión y de deglución, ¿verdad? Pues son muy poquitos los casos realmente, y lo ideal pues sí es amamantar al bebé, porque ya como les mencionaba, pues es algo natural, ideal, que debe de tener. No hay nada que supla al seno materno, y también como usted ya lo menciona, pues esa parte psicológica, afectiva, ese vínculo que se establece entre la mamá y el niño es excelente, es el mejor que hay. El niño sale y esa parte es súper importante, y que lo haga la mamá en un tiempo que es toda una ciencia amamantar, porque hay que tener el tiempo y hacerlo con gusto, y dar el tiempo, porque los niños en ese momento hasta se duermen. Entonces a veces hay que tardarse mucho tiempo en amamantar, pero yo sí les recomiendo a las mamás que tienen hijos que sí traten de hacerlo, siempre y cuando esté de su parte, que no tenga ningún impedimento médico que pueda realizarse, porque la verdad tiene muchísimas funciones, ya lo mencionaba usted también, tanto para el niño como para la mamá. Otra de las situaciones para la mamá es que pueden prevenir el cáncer de mama, el cáncer de ovario también, porque esto del amamantamiento es parte de un sistema reproductivo. El bebé pues lo previenes de infecciones del oído, lo previenes hasta de muerte súbita, de atragantamiento, porque el niño solo va dosificando lo que él puede estar deglutiendo. Lo previenes de que sea un niño respirador bucal, lo previenes de que sea un niño
pues es un niño más sano en todos los aspectos, tanto biológico como psicológico, y pues eso es la parte esencial, yo creo que de un individuo, ¿verdad? Esa parte importante. Creo que traíamos algunas fotografías precisamente de estos hábitos que desarrollan a veces los niños en cuanto no aprenden en qué momento succionar o no tienen la fuerza para succionar y luego no aprenden a deglutir y a respirar al mismo tiempo. Y entonces esta sincronicidad que se debe de presentar en el momento y que lo hace uno y lo hacen los bebés, lo aprendemos a hacer desde chiquitos, en el momento de amamantarnos de nuestras madres, entonces no se desarrolla si no se realiza. Y bueno, pues aquí estamos viendo algunas imágenes, doctora. Bueno, esas imágenes realmente representan el reflejo de succión. En la etapa, los primeros 6 meses, es normal que un niño esté succionando, porque es el reflejo que él desarrolla cuando él nace, ¿verdad? Para poder alimentarse más adelante. Y ya si se prolonga esto ya más de 1 año, 2 años, pues ya se considera como un hábito, ¿verdad? Un hábito, que eso es parte de las alteraciones que puede tener en cavidad bucal, como el hábito de dedo, el hábito de chupón, pero en una etapa inicial, en las primeras etapas es muy sano. Los primeros 4 o 6 meses de alimentación con seno materno creo que es ideal. Ya después de eso, la literatura menciona que ya podría ser de una forma complementaria, ¿verdad? ¿Sabes, doctora, que también hay ocasiones en las que también desarrollan otros hábitos como es la respiración bucal, la deglución atípica, que los bebés no aprenden a colocar su lengua en la parte superior del paladar, en la parte de adelante y de arriba del paladar? Sí, de hecho hay una fotografía que si la podrían pasar ahí viene en esa fotografía podemos observar las anomalías que se pueden presentar cuando el niño es interrumpido de esta forma de amamantamiento natural. Puede pasar esta situación, como una mordida abierta anterior, la lengua, porque a la hora que el niño lo hace con el amamantamiento, coloca su lengua, ya todo está muy estructurado, todas las funciones que tenemos que hacer de forma natural. Entonces, si el niño, a la hora que succiona una deglución normal, es colocar la punta de su lengua en el paladar, atrás de los incisivos, ahí se coloca, y hace presión fuerte, ¿verdad? Entonces, al momento de amamantarlo con seno materno, pero si lo hacen con biberón, eso no pasa, porque no requiere la misma fuerza. Entonces el niño saca su lengüita hacia afuera entre los dientes, como se puede ver ahí en la foto inferior del lado izquierdo. Ahí es un hábito que se llama deglución atípica, porque el niño está protuyendo su lengua y eso nos ocasiona la mordida abierta. O también, si no se amamanta, pues ahí estamos observando en la radiografía, en la fotografía del medio, pues son chiquitos que de por sí cuando ellos nacen con su mandíbula un poquito retraída hacia atrás. Entonces con el amamantamiento posicionan la mandíbula de tal forma que la ponen hacia adelante, ¿verdad? Y eso hace que se vaya teniendo una correcta relación o una armonía entre el maxilar y la mandíbula. Y también los dientes también están un poquito adelantados, ¿verdad? Yo a veces les explico a las mamás, a los papás de los niños, que los bebés cuando nacen, pues su mandíbula no está muy bien desarrollada. Así es. Y les digo a manera pues comparativa para poderme explicar mejor, les digo, tienen como cara de pajaritos, porque si observamos los pajaritos, pues nada más se les ve el piquito, pero tienen, o sea, digamos que no tienen mandíbula porque está pegado a lo que es el cuello, y entonces es de los últimos huesos en crecer, de los últimos huesos que hay que estimular. Y entonces, ¿qué sucede? Que bueno, pues si no se estimula no crece, si no se desarrolla se queda chiquito, se queda abierta y producen todos estos efectos que usted ya nos estaba explicando. Así doctora. es, y realmente eso es lo que no conocemos, porque todas las funciones generales de amamantamiento se conocen, ¿verdad? Tanto para la mamá como para el bebé, pero esta parte es importante y algo tan sencillo que puede ser y económico, porque pues dar amamantamiento es muy fácil y económico. Todo lo que se ahorran, no sé cuánto cueste una lata de fórmula, pero yo me imagino que, bueno, pues no nada más necesitan un bote de fórmula, y luego hay de fórmulas a fórmulas, dependiendo del desarrollo en la etapa en que se encuentren. Así es. Y es costoso, y entonces además quita tiempo, porque pues levantarse en la madrugada a amamantar, yo creo que lo más fácil es
pues dar pecho, ¿verdad? Así es, no tienen que calentarlo, ya trae la temperatura normal, cómodo, fácil, económico, y no nada más para la familia, para el país entero también, porque por ejemplo en las instituciones ahí les proveen la leche, y pues la verdad no tengo exactamente la cantidad, pero sé que sí es carita la leche de forma privada que se hace. Entonces, realmente yo creo que sí tenemos que fomentar más este hábito de la succión para el beneficio general del niño, de la mamá, y también, obviamente, a nivel bucal, nosotros como odontólogos, y usted lo conoce muy bien, porque estoy segura que estos niños muy probable le llegan a usted, ¿verdad? Porque en estas etapas, algo tan fácil como amamantarlo, que no nos cuesta mucho, y ya es natural, está ahí, porque, pues bueno, si un mamífero tiene esas características, ¿verdad? De tener glándulas que van a producir leche, entonces ya nada más es cuestión de ponerlas activas y que se produzcan, porque sí se tiene que estar succionando para que esa leche pueda exprimirse, ¿verdad? Entonces, pues algo muy sencillo y muy fácil que podemos prevenir tantas cosas a nuestros chiquitos, ¿verdad? Sí, luego ya si no se les estimula de chiquitos, entonces se desarrollan mal, y ya no es que desarrollan mal, como dice la doctora, pues viene la parte correctiva, donde hay que colocarles aparatos, hacerles tratamientos ortopédicos, y luego tratamientos de ortodoncia, y luego si no se les coloca en la etapa de adolescencia los aparatos de ortopedia o de ortodoncia, pues todavía pasan a una fase posterior, que es una fase quirúrgica donde hay que operarse. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron correctamente todo lo que son los huesos por falta de estímulo de los músculos. Pero bueno, este es un tema muy importante, y ya para terminar, lo único que queremos es invitarles a todos ustedes, sobre todo a aquellas madres que tienen bebés pequeños, a que amamanten a sus hijos de forma natural. Es un beneficio pues casi que al 100%. Entonces no pierdan esta maravillosa oportunidad que les da la naturaleza, y bueno, también los queremos invitar para que sigan viendo su programa Odontología para Todos, todos los viernes a las 9:30 de la noche, con repetición a las 5 de la mañana. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros una vez más, y esperemos que nos venga a visitar más seguido. Con mucho gusto y muchas gracias a usted, y un saludo a su teleauditorio. Hasta luego.